Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Queremos presentar hoy como parte de una serie de entrevistas que venimos haciendo desde la Corriente Socialista Militantes al compañero Miguel Rodríguez, integrante de la revista Octubre, y también es integrante, por supuesto, de la revista Octubre en Chile, y también es integrante del cordón vecinal Siete Cerros. ¿Qué tal, Miguel? Te propongo que esperemos unos minutos acá y en todo caso, espera, dice que no aparece nada. No importa, Ángel. Vamos, vamos para adelante nomás. Bueno, primero quisiese agradecer la invitación de estar presente acá, agradecerle a Ángel, agradecerle a la Corriente Socialista Argentina y, pucha, muchas gracias y que sea un diálogo fructífero, que no entronque por los caminos de la discusión y para sacar conclusiones de lo que ocurre en Latinoamérica y en el resto del mundo en la actualidad. Bien, bien, bien. Bueno, me van a disculpar, pero lamentablemente no manejo bien esta aplicación. No, en realidad, bueno, una vez presentado el compañero acá, Miguel, me parece que lo interesante es ver el contexto político internacional como para poder entrarle a la región y puntualmente al proceso que se está dando en Chile. En realidad estamos en presencia, como vos sabés, de una crisis del capitalismo que no es una crisis cualquiera, ¿no? El 2008 fue un punto de inflexión en el capitalismo mundial con aquellas recordadas hipotecas subprime y que realmente el proceso de recuperación, por un lado, por parte de los estados a las empresas que quebraban, bueno, o puntualmente en Estados Unidos, para tomarlo como un ejemplo, ya que es una de las es la potencia mundial, en realidad le llevó 2 años recuperación sobre la base de la recuperación del empleo, ¿no? Sobre la base de lo que implicó esa crisis en términos de caída de empresas y de lo que llevó adelante en términos de desocupación. Hoy estamos en presencia de otro ciclo de la crisis en que en realidad habíamos visto ya en las últimas semanas de febrero y ya ha comenzado en la primera semana de marzo. Si recordamos bien que, para ser puntual, el 9 de marzo fue el lunes negro donde cayeron todas las bolsas del mundo, ¿no? Realmente fue una situación que conmovió al planeta y que en definitiva estaba expresando una situación en la cual el capitalismo no solo ya venía en un proceso digamos, de lucha entre distintas naciones, fundamentalmente el papel de Trump como está planteado en su trayectoria política, y que, bueno, se traduce fundamentalmente con el proceso de la pandemia, en donde realmente juega como un catalizador, ¿no? Entonces, esto tuvo consecuencias, ¿no? Y en realidad esas consecuencias se vieron en la región, fundamentalmente en el 2019, en donde eh, octubre, si recuerdo bien, para ser exacto, el 2 de octubre comienza el proceso en Ecuador, donde Lenín Moreno toma una medida de sacar los subsidios a los combustibles y rápidamente se produce una respuesta de masas, después se combina con que bajan de los cerros durante 10, más o menos 13 días, se producen movilizaciones que obliga a Lenín Moreno a escapar a Guayaquil, en donde realmente se producen enfrentamientos, inclusive muertos, y donde las masas practican una suerte de organismo de poder, ¿no?
Después surge Chile, por supuesto hay movilizaciones en Honduras y en otros lugares de Latinoamérica y el Caribe, y explota el 18 de octubre Chile, ¿no? Bien dicen los compañeros chilenos que no son 30 pesos, sino son 30 años, y donde realmente uno puede recordar con mucha claridad esa frase de Hegel donde dice que el accidente, la necesidad se expresa a través del accidente. Entonces, esos 30 pesos que realmente vimos con mucho valor y valentía a cientos de secundarios que saltaban los molinetes, y se desarrolló en todo Chile durante un montón de tiempo, meses, todo un proceso de enfrentamiento y de ocupación de calles que, bueno, te invito a que en este contexto puedas dar cuenta en términos más concretos, ¿no? Claro. Bueno, tal como relatas tú, Ángel, eh, no se puede desconocer eh, de la particularidad del caso chileno. El caso chileno es una particularidad de laboratorio, prácticamente, que surge a través de la dictadura pinochetista, con la implantación de un modelo neoliberal, eh, bueno, en ese tiempo de vanguardia en el mundo, la completa debacle del mundo popular a través de la derrota del proceso de la Unidad Popular, y que se refleja en años 90 a través del boom de los commodities, etcétera, y de la total apertura del mercado interno chileno. Todas esas circunstancias confluyen en un periodo que llega a catalogarlo Piñera justo, no sé si me acuerdo, semanas anteriores, como el oasis chileno. Una particularidad que para el resto de Latinoamérica se vendió como pan caliente. Bien. En ese sentido, la revuelta de octubre marca un antes y un después en ese sueño o utopía burguesa de lo que realmente ocurría en Chile. Un proceso totalmente maravilloso, lanzamiento popular de manera conjunta a través de todo el territorio nacional, con una característica urbana principalmente, y que tuvo al borde de las cuerdas al gobierno Piñera a través de los grandes paros obreros del 12 de noviembre, si no me equivoco. Que entra en ese minuto a salvarlo todo lo que es la socialdemocracia del Frente Amplio. El Frente Amplio que es una inspiración del Frente Amplio uruguayo y del Frente Amplio, o sea, del Podemos español. Ellos son los que le prestan el capital político a Piñera en un momento que se realiza un llamado acuerdo por la democracia y la nueva constitución, que es un acuerdo entre las cúpulas políticas. Hay que poner también en contexto que la aprobación del sistema político chileno es bajísima, es decir, un 3% tienen los partidos políticos de aprobación. Es decir, hay una crisis de legitimidad profunda, aparte de una crisis económica que se venía gestando, bueno, a partir de la crisis subprime norteamericana, etcétera, que repercute en Chile justamente en los niveles de la clase media que le gusta denominar a la economía burguesa, justamente peligrando el estatus ya de la salida de la pobreza, de la salida de la pobreza. Entonces, todo eso llegó a converger en un punto que se vive el 18 de octubre y nos encuentra a nosotros, claro, en un proceso de acumulación de fuerzas que nos ayuda a potenciar como izquierda, pero también con una dispersión más o menos grande. Y como retomo, en ese sentido, tampoco tuvimos la capacidad de, de vislumbrarnos como alternativa en ese minuto determinado. Surge en todo este campo de asambleas populares. Hay que entender también que en el caso chileno, la particularidad es que las asambleas territoriales son órganos de poblaciones, son órganos en los barrios, ¿cómo se llama?, las poblaciones más populares de Santiago, o de todo Chile en realidad. Y el mundo obrero, claro, después de los dos paros del 12 de noviembre, con un bajo nivel de sindicalización en Chile, tampoco estaba muy a traspié o a la vanguardia de lo que podía hacer. Se hicieron intentos, se constituyó una cuestión que se llamaba la Mesa de Unidad Social,
que compartían sindicatos, organizaciones de otro tipo. Muy fuerte también el movimiento feminista en ese minuto. Pero claro, pues, con el bajo nivel de sindicalización en Chile, con una flexibilidad del empleo atroz, el mundo de los trabajadores tiende a expresarse también en este clase de territorialidad, es decir, en las asambleas populares, hoy en día en la resistencia en las ollas comunes, etc. Bueno, ocurre ese fenómeno, viene el tiempo que es enero, febrero, que es el tiempo de vacaciones acá, donde todo el mundo toma las vacaciones, etcétera, y hay una baja que para nosotros era natural y lógica, que la protesta se retomaba en marzo, y en marzo íbamos con todo. Aquí existía la frase que se llama con todo, si no para qué. Había que ir con todo en ese minuto. Y efectivamente viene el fenómeno de la pandemia, aquí no se habían tomado los resguardos necesarios, el gobierno estaba concentrado en lo que era el conflicto de acá, que en realidad tenía tras las cuerdas, todavía, imagínate que en enero, febrero, acá en Valparaíso había movilizaciones todos los días, las calles estaban tomadas, combate en las calles, todos los días, en tiempo de vacaciones. Y viene todo el tema de la pandemia. El 8 de marzo hubo una marcha acá que fue espectacular, o sea, no se hablaban de millones de personas en las calles, en Valparaíso, en Santiago fue también, que fue el Día de la Mujer. Aquí las organizaciones feministas son muy fuertes y marcan la pauta en cierto sentido, que nosotros en cierto minuto pensábamos que junto a las organizaciones secundarias, las organizaciones feministas se constituían como una especie de vanguardia dentro del movimiento social. Y viene el tema de la pandemia. Al principio, claro, pues la reacción lógica era cuidar la vida. El gobierno se demoró en tomar medidas todo el tiempo que fue dentro de su ineptitud, un poco recordando así las frases más o menos que cuando Trotsky hace como una analogía entre Nicolás, el zar ruso con la época de cuando decapitan a Napoleón, así como esa ineptitud que lleva a atender a los gobiernos a tenerla medio indeciso, no saber qué hacer. Esa ineptitud se replicó y hoy en día tenemos cifras de contagiados que, bueno, deben ser las peores de Latinoamérica. Tenemos 200.000 contagiados, más o menos aproximadamente, cifras que se han ocultado de muertos. El gobierno ocultó cifras deliberadamente, de hecho salió el ministro de Salud recientemente, y por el lado popular hemos tenido levantamientos populares, o sea, de los sectores periféricos de Santiago. Ponte tú el Bosque, que son comunas populares en Santiago, acá en Valparaíso, cada ayer se levantaron los pobladores de Rodelillo, los militares no tuvieron resquemor en utilizar balas, incluso estando los niños, la izquierda o las organizaciones que se generaron a partir del levantamiento popular, como las asambleas territoriales, se han volcado a la resistencia a través de las ollas comunes, a combatir el hambre. También se han desarrollado proyectos de abastecimiento comunitario y en ese panorama más o menos nos vemos hoy en día, en un panorama sumamente gris, oscuro para la clase trabajadora, oscuro para el mundo popular, pero también ha surgido una consigna desde el mismo mundo popular, de la misma clase trabajadora, que solo el pueblo ayuda al pueblo. Hay un retrotraimiento del Estado en ese sentido, y bueno, están las fuerzas, pero tampoco está el poder o la direccionalidad política o el horizonte del norte político para poner a toda esa fuerza popular en un horizonte de confrontación contra el régimen que logre arrancarle condiciones de vida dignas a la clase trabajadora. Eso como para resumir un poco. Bien, Miguel. Vos decías recién, hay dos cosas, ¿no?, que señalaste. En primer lugar, bueno, la rebelión popular que explotó el 18 de octubre, ¿no? El primer paro, si recuerdo bien, el 21 fue el de los portuarios de Valparaíso, si estoy bien ubicado. Y después lo tomó la mesa social y se desarrolló
una medida de fuerza, creo que de 24 horas. Pero como Claro, bien decís, como bien señalaste, el 12 de noviembre, en realidad, entraron los batallones pesados de la clase obrera, ¿no? Los sectores del cobre, digamos, de los portuarios a nivel nacional. Bueno, en realidad, donde en general fue, en términos de magnitud, esa huelga general decretada, realmente fue masiva, con enfrentamientos incluso con los carabineros, ¿no? Me parece que hubo un antes y un después en donde inclusive hubo una puja dentro de la moneda que se expresó. Fue el momento en que Piñera hizo volar a Montreal, creo, a su mujer, o a Canadá, no recuerdo bien a qué parte de Australia, Canadá, no recuerdo bien, sacándola del país, y que en definitiva los militares se negaron a reprimir o estar en las calles ante ese hecho tan importante en la lucha de clases. En ese sentido, me parece que también se desarrollaban tendencias del movimiento de autoorganización que expresan un valor no solamente en términos de organizativos, ¿no? Sino que expresa en términos políticos una independencia de clase por parte, o por lo menos un grado, para hacer una valoración más correcta, un grado o pasos hacia la independencia de clase en relación a las tareas que tiene el movimiento, que digamos que se desarrollaban en líneas con los cabildos abiertos y las asambleas populares. Era el ejemplo la Asamblea del Pueblo en Ecuador, en donde realmente el pueblo empezó a sesionar abiertamente, desalojando a los parlamentarios con representación de la burguesía. Y me parece que en Chile sucede en noviembre, con la huelga general, un fenómeno similar. La pregunta sería, ¿cómo lo ves vos en relación a que, en realidad la pregunta sería a dos puntas, ¿no? Particularmente creo que no hay una tendencia muerta hacia eso, sino que está presente permanentemente sobre un motor que genera miseria dada la crisis del capitalismo, por un lado, y la limitación que tiene la Asamblea Constituyente, ¿no? Y la gran ilusión que en parte, o por lo menos un segmento de la población y parte de una vanguardia muy fuerte también está, digamos, enrollada en la idea de la Asamblea Constituyente. Bueno, ¿cómo está una y otra situación, y cuál es la línea, en todo caso, que para tu consideración habría que recoger, y cuál es la que más late en el movimiento de masas, ¿no? yo creo que, bueno, de partida, el proceso chileno, y yo creo que en gran parte del mundo hay un referente que no cuaja. Eh, claro, tenemos por este lado todas estas organizaciones sindicales o la clase trabajadora que entra cuando entra y entra de verdad, pues, es distinto. El peso lo pone ellos. Pero hay un referente que deja, que no logra entrar en el vacío, que es el referente, no sé si, bueno, yo tampoco soy muy duro en el sentido de tratar de una estructura de partido, con direccionalidad. En realidad, generar una direccionalidad y un horizonte político con autonomía de la clase trabajadora. Ese referente no está. El campo revolucionario, por decirlo de alguna manera, eh, está disperso. Y en Chile ha estado disperso, yo creo que desde la última constitución que hace el Movimiento Democrático Popular, a partir de los 80, que logra agrupar ciertos sectores, ponte tú el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento Izquierda Revolucionario, cierta ala del Partido Socialista, que lograban plasmar un proyecto popular y ponerlo en boga de la clase trabajadora. Hoy en día eso no está, no tenemos eso. Falta, ante esa falta, tampoco en esa simbiosis, en ese reclamo dialéctico entre clase y partido, la Asamblea Constituyente la vino a poner los sectores reformistas socialdemócratas,
a la falta de consigna o a la falta de desarrollo autónomo de la política de la clase. Y la pusieron en un momento determinado en que nosotros no teníamos capacidad de ponerlo. Entonces, en un momento, en octubre, después del acuerdo que fue en noviembre, bajó un poco el agua, se detuvo el movimiento popular, o sea, no se detuvo, bajó, no era capaz de tumbar a Piñera, y la consigna de Asamblea Constituyente sonó, mucha gente se encantó con ella, amplios sectores de la clase trabajadora se encantaron con ella. Hay que pensar también que los sindicatos hoy en día están en manos de sectores de la burocracia sindical que van desde el Partido Comunista al Partido Socialista, que efectivamente ellos juegan una política institucional, son parte del sistema, tienen sus privilegios dentro de ellos, y también la gente se motivó con ese sentido, y nosotros, yo en lo particular, en ese minuto, yo creía que lo que había que hacer era que las consignas que nosotros lanzásemos en torno a la Asamblea Constituyente se pusiesen en términos de poder frente a las masas, ¿cómo se llama? Frente a las masas, aquellas consignas fuesen para servir para adelantar o llevar más allá el proceso. Es decir, nosotros planteamos una superación de la Asamblea Constituyente dentro de la misma Asamblea Constituyente, una cuestión que, claro, era porque las masas estaban ahí en el fondo, las masas estaban dentro del proceso constituyente. ¿Cachai? Pero con el tema de la pandemia, nosotros nos pegamos un salto, no sé si llamarlo de distinto, porque ya las necesidades son otras. Las consignas en ese minuto políticas o de reforma del sistema en general político dentro de la última exigencia que tiene la última exigencia que tiene el régimen burgués, que es la Asamblea Constituyente, se fueron para otro lado. ¿Qué sentido tiene hoy en día pedir la Asamblea Constituyente si cuando lo que estamos luchando es por parar un plato de comida, por ver el día a día? Entonces cambia totalmente el sistema. Hay sectores nostálgicos que van y dicen, ya vamos por la Asamblea Constituyente, pero hoy en día aquella consigna no tiene sentido para la gran cantidad del pueblo chileno. Bien. Pero también es verdad, Miguel, que en realidad es verdad que el 12, digamos que la huelga general del 12 de noviembre rápidamente fue, entre comillas, porque estos son fenómenos contradictorios, ¿no? Digamos, encapsulada por todo el arco reformista, ¿no? Y no le dio continuidad, el arco reformista dentro de las centrales obreras, digamos, de los jefes sindicales, pero al mismo tiempo no le dio continuidad incluso en los términos políticos, ¿no? El reformismo en general llevó agua al molino del Parlamento, tratando de resolver y tratando fundamentalmente de desalojar a las masas de la calle. Eso es algo que en general ha sucedido en todo este fenómeno. El fenómeno... No, dale, por favor. Quería acotar una cosa. Sí. Es distinto como el mundo del 3%, que el mundo del Parlamento, del 3% de aprobación, llamamos lo que tiene en Chile, figuraba en un proceso asambleario, a distinto como lo tomaba la clase trabajadora. La clase trabajadora, yo creo que en ese sentido, dentro del proceso asambleario, ellos creían o pensaban dentro de esta ilusión de la democracia burguesa que había una posibilidad de ir más allá, de una posibilidad de reformar el sistema en su conjunto. Entonces, era en parte valerse de eso, y en ese trampolín en distinto como se conciben los conceptos entre las clases, pues también es a eso es lo que yo quería apuntar, ¿no? No, está claro. Lo que quería decir es que en realidad después se produjo un impas, ¿no? Digamos, no sé si un reflujo, pero sí una meseta en el movimiento, ¿no? En diciembre, todo ese periodo, en el cual después volvió a surgir en marzo, fundamentalmente con lo que vos señalaste en tu primera intervención, con las luchas de las compañeras mujeres. El 8 de marzo realmente fue multitudinario y fue realmente impactante, ¿no? Ver esa masa de mujeres valientes de la clase que realmente
expresaran de una manera muy, muy clara la impugnación del Estado clasista, ¿no? Del Estado clasista y machista, ¿no? Pero en definitiva, también es verdad de que de que como en todos lados surgió la pandemia y a partir de la pandemia, bueno, con diferentes grados de confinamiento. Esto es real y la situación hoy se traduce en otro tipo de situación en el cual aceleró digamos, los procesos de desocupación y de hambruna fundamentalmente en el continente, ¿no? Y esto es algo concreto. Yo lo que iba en relación a la pregunta anterior, en cuál de las dos tendencias está, y que vos señalás con claridad que hoy no tiene ningún tipo de peso la consigna de la Asamblea Constituyente, si era recoger la idea de caminar con esta línea de asambleas populares y de cabildos abiertos. Digo esto porque en todo caso es de alguna otra manera o partiendo de otra situación como la que está presente hoy, que es la hambruna, las ollas populares, la necesidad de combatir el hambre, combatir la represión, es tomar ese hilo conductor que hay entre la huelga del 19, que se expresó con los cabildos abiertos y las asambleas populares, en relación a desarrollar el poder obrero que hace falta hoy en términos no solo de la coordinación de las ollas populares, sino en cómo se enfrenta el hambre, cómo se enfrenta a la pandemia, en términos, en un sentido de impugnación del gobierno, ¿no? En relación a preservar no solamente la vida, sino el conjunto de demandas que tiene el pueblo trabajador chileno. Entonces, en ese sentido, también quería preguntarte cómo se están dando digamos, las ollas populares, el grado de organización que tienen, el grado de coordinación, y bueno, cómo se está expresando esto y cuál sería en todo caso la tarea de la vanguardia, la tarea de los revolucionarios, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, Ángel. Bueno, claro, las ollas populares tienen una larga tradición de resistencia, por lo menos en el caso chileno. La crisis del 82, que cayó un 12,1% el Producto Interno Bruto chileno, las ollas populares fueron uno de los motores de resistencia contra el régimen pinochetista. Fueron una expresión del movimiento popular que venía gestándose en ese minuto y permitieron cohesionar, organizar y vincularse de una manera más profunda para la vanguardia en ese minuto con el mundo territorial, con el mundo de los pobladores. Entonces hay una vasta tradición en el caso chileno de las ollas comunes como resistencia, como un lugar imaginario en el mundo, y un imaginario de resistencia quizás que se generó a partir de la lucha contra la dictadura. También en el día de hoy tienen de eso, tienen la olla común hoy en día también se ve como protesta. Pero más allá de la protesta hay una situación generalizada de crisis profunda, de hambruna y de miseria en Chile. Yo te digo que yo nunca lo había visto así, jamás. Si bien la pobreza se ocultaba en Chile, el grado de debilidad del sistema neoliberal en Chile, de su dependencia del mercado externo, de no producir nada, más una burguesía canalla, absolutamente canalla, en el sentido de que ni siquiera han generado, bueno, las medidas del gobierno han sido ley de protección al empleo, para ponerte un caso, la ley de protección al empleo que ocultan en el fondo los índices de cesantía que se están llevando hoy en día en Chile, porque en el fondo ellos pueden suspenderte el contrato laboral y después no renovártelo más. En una situación de crisis no te lo van a renovar. Entonces, la olla hoy en día es una necesidad y es un acto de resistencia en la clase trabajadora. Eso ha permitido a las organizaciones de izquierda profundizar y vincularse entre comillas, porque nosotros tenemos una gran debilidad que lo digo anteriormente, que es que no tenemos un referente político autónomo de clase.
no tenemos un partido, sea con la estructura que logre vincularse efectivamente y nutrir de un horizonte político a asambleas que son principalmente territoriales. O sea, le estamos pidiendo de repente que hagan el ejercicio de resistencia o de horizonte o de programa o de plan de lucha a organizaciones que son una amplia gama de vecinos, de trabajadores, sin que el partido o la organización que dice estar detrás, que debiese ser cargo de nosotros, los militantes o los que nos consideremos vanguardia, poder nutrirla y poder dar una relación dialéctica en ese sentido de ofrecer un plan de lucha, de ofrecer una alternativa posible. Entonces, claro, no está eso, pero sí hay un amplio gama de resistencia y que se está nutriendo y se está ganando en posiciones, se está profundizando la relación con el pueblo. Por ejemplo, yo te puedo poner el cordón, te puedo poner el caso del cordón. Nosotros somos una organización que agrupa 7 cerros de Valparaíso. Nosotros desarrollamos ollas comunes prácticamente toda la semana. Nos desgastamos, sacamos nuestra fuerza y alegría en eso. Lo hacemos con toda la convicción, porque nosotros trabajamos para la comunidad, porque nosotros trabajamos para el vecino, porque nosotros tenemos otro horizonte de trabajo distinto al que te pone el sistema neoliberal. Pues. Tenemos un horizonte de trabajo comunitario, con la comunidad, etcétera. Pero tampoco nosotros podemos ir más allá, no podemos desarrollar una política, no podemos desarrollar una política de confrontación con el poder establecido, con el poder burgués, porque no tenemos la capacidad de organización política o de grados de conciencia dentro de las organizaciones territoriales para llegar directamente a eso. A eso es lo que falta un referente en realidad en ese sentido. Eh, bueno, también como profundizando en el sentido de la organización. A nosotros como organización comunitaria nos profundiza, o sea, vamos a las tomas, vamos a los sectores más vulnerables, etcétera, más pobres, para decirlo con sus palabras, y generamos la vinculación, hacemos un trabajo político. Con nuestra práctica cambiamos esa concepción neoliberal que es muy potente en Chile, pero sigue faltando ese, qué sé yo, ese referente, esa direccionalidad, que ahí depende más del campo de la gente que está en la izquierda, de la gente que está pensando en el debate político y poner los pies ahí, poner los pies acá, ponerse de acuerdo, generar un plan de lucha, generar un horizonte político. Eso es lo que no tenemos. Miguel, vos señalaste antes en la primera o en la segunda intervención que hiciste eh, que el papel de los partidos reformistas y el papel de los sindicatos, ¿no? Esto va fundamentalmente los sindicatos manejados por el Partido Comunista y las centrales obreros. Centrales obreras sería manejada por el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿no? En realidad, digamos, eh, porque fundamentalmente el Partido Comunista tiene una posición ambivalente, ¿no? Es como que tiene un pie puesto, o por decirlo de alguna manera, en el Parlamento y por afuera asumiendo posiciones bastante ambiguas o complicadas para el movimiento de masas. Este, bueno, qué te lleva como reflexión, ¿no? Fundamentalmente en relación a esa posición reformista, ¿no? Digo esto porque es muy importante, vos lo planteaste, me parece, como decía antes, en una de las intervenciones, pero la pregunta sería, ¿generan hoy, y no sé si tanto el Partido Socialista, pero sí el Partido Comunista, genera ilusiones en un sector de la vanguardia hoy, o la mesa social sigue teniendo savia adentro, o ya particularmente son cáscaras que no funcionan? Es difícil verlo en esta situación de pandemia, particularmente el caso de la mesa social. El Partido Comunista en Chile ha tenido una historia de colaboración con el régimen. No ha sido distinto, bueno, excepto el periodo del 80, cuando declaran el inicio de toda la forma de resistencia y surge el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, que termina a su vez desligándose del Partido Comunista.
pero si tú te pones a pensar, ellos fueron parte del segundo gobierno de Bachelet. Sí, Tiene una política institucional, claro, basada en la institucionalidad, en ganar posiciones a través del gobierno. Tiene una añoranza histórica de tratar de hacer fuerza con la democracia cristiana. Y yo creo que es un partido más que a pesar de ello, es un partido más de familia, de historia, de familias comunistas. Tiene una formación bien proletaria en el sentido de que ellos fueron parte del proceso de la salitera acá en Chile, del movimiento obrero en ese sentido. Pero más allá del nombre comunista, no es comunista. Eh, bien, claro que tiene bases que sí son muy, muy provechosas, que tienen sentimiento en esa parte, que de procesos históricos también de lucha del movimiento popular chileno, del movimiento de los trabajadores en general, eh, que claro, que siguen estando ahí por una cuestión de sentimiento. Ahí está. Y lo importante es que esos compañeros vengan a trabajar por la construcción de claro, por la construcción del socialismo en realidad. Es esa, eh, es eso. Pero en sus cúpulas es lo que es nomás. Y bien. sus acciones lo demuestran así. Y en Y relación a las ollas populares que realmente desarrollaste en la penúltima intervención, hay más claramente, vos la otra vez veía un mapa de las ollas populares en Santiago y realmente está diseminada, ¿no? mm, Este, esas ollas populares están coordinadas y al mismo tiempo, aparte de resolver el problema del hambre, se plantean un cuestionamiento, digamos, al gobierno y tal vez algún sector al régimen. En el 89, 1989, en Argentina se dieron lo que se llamó en la historia los pucherazos, que en realidad realmente era una salida a resolver el problema del hambre y no pasó de eso, ¿no? ¿Qué característica tiene en términos de que si hay una continuidad clara en ese sentido, si hay un cuestionamiento claro por parte de estas asambleas que se exprese también en organización de aquel 18 de octubre, que en realidad son apenas 8 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. mira, para ponerlo en la práctica, Ángel, eh, nosotros como cordón, somos cordón vecinal o asamblea Siete Cerros, nacimos al calor de la revuelta de octubre. Hoy en día los que llevamos la resistencia contra el hambre somos la misma asamblea que nació ese 18 de octubre. En la práctica, con los modos y las formas de operar que generamos y que impulsó el pueblo el 18 de octubre, nosotros hoy en día podemos levantar otra forma ¿cómo se llama? De llevar la organización, de llevar nuestras propuestas al pueblo. ¿Y cómo sería, Y Miguel? sería en el sentido de que, claro, pues nosotros, si bien no llevamos, ¿cómo se llama? Una organización más fuerte de manera política, de ese sentido, sí ponemos nuestro aporte en ese sentido, ¿cachai? Sacamos propaganda, sacamos volantes, porque a la gente hay que explicarle por qué se está llevando a cabo la olla común. Porque para la gente, dentro de la lógica, ellos van a pensar o dicen, bueno, la municipalidad me está poniendo la olla común. Aquí el Estado no ha tenido nada que ver. Es la propia organización del pueblo que lo ha dado. Entonces, junto con eso, vamos, servimos la olla común y entregamos el boletín de la asamblea. ¿Tení? O junto con el desarrollo del Comprando Juntos, que son proyectos, ponte tú, que nos unimos un grupo de vecinos y compramos juntos directo a los proveedores, saltándose la gana intermediario, desarrollamos asambleas y principios colaborativos y de trabajo comunitario que vayan internalizando principios socialistas en el actor concreto de la comunidad, ¿entiendes? A través del trabajo voluntario, a través del desarrollo ¿cómo se llama?, de intercambio equivalente,
y a través del ejercicio principalmente de la democracia desde las bases. Es decir, nosotros tenemos asambleas permanentemente, tenemos votaciones, o sea, decidimos las cosas de manera conjunta, incipiente el trabajo en todo caso, pero ese grado de organización, que uno lo podría ver más próximo a un comunitarismo, bueno, o con principios socialistas, ha permitido sostener el combate diario el combate diario contra el hambre, contra la miseria, contra esa particularidad. No podemos abarcar todo, eso es normal. La lucha política debe encargarse de eso. La protesta popular y cómo vaya desarrollándose el pueblo en su devenir histórico. Pero en ese sentido, yo creo que sin octubre esto hubiese sido quizás más catastrófico, mucho más catastrófico, porque no existía esa concepción de sociedad como tal, sino que el individuo era el individuo solo, aislado, científico, histórico, era la concepción religiosa y mística de la burguesía. Entonces, en eso vivíamos de los malls, vivíamos de las tarjetas de crédito, bueno, hasta el día de hoy, pero era distinto. Pero Ahí se Miguel, cambió. también es verdad que hay antecedentes previo al 18 de octubre, ¿no? La lucha de universitarios. Digamos que hubo una serie de acontecimientos en la lucha de clases que también, no digo que fueron fundamental para hoy, pero sí que acumuló una bronca y que en definitiva se expresó en esos, no son 30 pesos, son 30 años Claro. de contradicciones, de soportar la humillación, bueno, en algún punto iba a explotar. Vos hiciste mención en reiteradas veces en el trayecto de tu intervención, digamos, de toda la entrevista, que no hay partido, que no hay referencia y que no hay, digamos, no hay, no podemos enfrentar el poder porque como que no tenemos cuerpo político hoy. En realidad, me parece que está ligado una con otra, ¿no? Porque, en definitiva, cuál sería la tarea de la vanguardia o cuál sería la tarea de los revolucionarios, para decirlo más específicamente, ¿no? De la vanguardia, ¿no? Eh, y sí, 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 porque seguramente hay una vanguardia que puede estar recogiendo, digamos, en términos políticos, demandas netamente contra el hambre, para, digamos, menguar el hambre, por un lado, o en definitiva para otro tipo de tareas, pero hablando de la vanguardia revolucionaria, y en esto de que hay una ausencia del Partido Revolucionario que compartimos con esta caracterización que ustedes hacen y que realmente no hay un cuerpo para enfrentar, que es lo que dijiste antes, al régimen político, en definitiva, ¿cuáles serían los pasos, ¿no? Eh, en relación a cómo poder o eh, cómo piensan la tarea y cuáles son los pasos necesarios para constituirse como una referencia y que en algún momento, una vez que sean una referencia en términos revolucionarios, educados en las ideas del marxismo revolucionario, puedan realmente, potenciando o materializando ese programa en el terreno de las masas, eh, llevar una lucha que en todo caso, esto que ustedes señalan, ¿no? Una lucha que pueda traducirse finalmente digamos, en una resolución de poner en pie el socialismo, ¿no? ¿Cómo lo piensan a ese proceso? Uf, pucha, yo soy bastante crítico en realidad de los partidos políticos que pueblan el campo revolucionario en Chile. Ha habido una dispersión, bueno, que es histórica en nuestro país. En ese sentido, claro, tampoco
han habido muchos llamados a la unidad, en realidad, a la unidad, la clásica que se llama como la unidad de los revolucionarios. eh, Más allá de apelativo ha pasado por el lado. Lo que sí hay una concreción de una voluntad política del pueblo, en realidad. Llámese como se llame, en ese sentido se avanza hacia un mayor grado de organización. Y eso lo vemos en lo concreto en la lucha día a día del pueblo chileno, en la lucha de, de, que ha podido sostener. Ahora yo creo que la gran cantidad si tú me hablas por arriba, en vez de hablar tanto por abajo, por arriba me refiero a las organizaciones políticas, yo creo que están, por decirlo de algún modo, atinando. Yo creo que están en un proceso ya de dejémonos de pavada, dejémonos de pequeñeces, porque, claro, cada partido se forja y dice, nosotros somos el Partido de la Revolución, pero no, yo creo que hay que llamarse, encontrarse en ese sentido, dar una respuesta que urge, porque no solamente urge a la organización política por arriba, sino que urge al pueblo, a la clase trabajadora, urge. Entonces, eh, el contexto histórico lo pone ahí, se los pone servido. Entonces, la generación de eso tiene que ser, yo creo que vincularse en alguna especie de frente en común, generar un polo revolucionario, generar un plan de lucha, elaborar un programa, claro, bien por arriba, pero eso tiene que tener una aplicación práctica. Y para tener la aplicación práctica, tiene que ir tienen que ir a buscar a la clase trabajadora, tiene que ir a los frentes de lucha, tiene que ir a las asambleas territoriales y tiene que ir con la humildad de sentarse de tú a tú, de estar ahí, de conversar con todo aquel, y es un proceso largo. Yo creo que va a ser un proceso largo de constitución de eso. Eh, y en lo concreto yo creo que lo estamos viviendo. Yo creo que vamos más para adelante, vamos a pie firme en eso. Eso. Bien, pero a ver si te llego a comprender bien. Estás planteando más o menos la idea de formar la izquierda, una cosa así, o sobre la base de un frente de izquierda, un polo de izquierda, una suerte, seguramente lo conocés, ¿no? No me cabe ninguna duda, del FIT Unidad acá en Argentina, algo de eso. No, hablo un frente único, pero no sé si Hablar de frente único, estás hablando de claro. frente. Ah, bien, bien, bien. No, no, Pero no, no. como mencionaste la izquierda, entonces no me quedaba en claro, por eso te lo pregunto. Sí, no, me parece que la constitución de un frente único es lo que puede resolver la dispersión dentro, claro, dentro de una política de la clase trabajadora y puede permitir cierto grado de desarrollo, de autonomía de las orgánicas que tan afanosamente se han generado y han logrado que los compañeros de distintos lugares levantarla y lograr que, no, que, no, que no pierdan esa divergencia igual dentro de la política de izquierda. Bien, y por ejemplo, bueno, me parece que una de las tareas fundamentales, aparte de ayudar, esto que vos decías con mucha claridad y que acuerdo plenamente, de llevar adelante esta lucha en las barriadas, en las asambleas, en las ollas, en las asambleas que surjan, ¿no? En las ollas populares, en la coordinación, como, digamos, hay toda una experiencia que desde el 18 de octubre del 2019 a hoy es 19, creo, ¿no? Sí, Sí, estamos en aniversario. exactamente, 19, o sea, 19 de junio estamos a 8 meses. Son, ¿eh? Bien Sí, digo, 8 meses. Son 8 meses que ha sucedido de todo en Chile. Ha habido un terremoto, si se quiere, y eso genera, la vida misma genera enseñanzas, ¿no? Entonces, lo bueno sería, aparte del Frente Único, la posibilidad, es la pregunta que te quiero hacer, ¿no? Lo bueno sería es cómo sacar las mejores enseñanzas de todos los acontecimientos que se dieron en este proceso de 8 meses
en términos del balance necesario que hay que hacer y agruparse alrededor de esas enseñanzas. Y a partir de ahí, por supuesto, agruparse sobre aquellos que tenemos acuerdos, ¿no? En ese sentido lo digo. Y a partir de ahí, en todo caso, la necesidad de, un, de una práctica del Frente Único, ¿no? Esto es real, me parece que, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en ese sentido, esta posibilidad, esta punta, en relación a cómo transitar este camino que vos señalaste en varias veces en tu intervención? No hay una referencia, no hay una referencia política, no hay un partido político que en todo caso llame la atención a amplios sectores de las masas. Entonces, bueno, ¿cómo sería esto? Te digo, te estoy dando vuelta en esta pregunta porque me parece que es fundamental, no es que no te haya entendido, ¿no? Sino que cómo lo ves en ese aspecto, este camino que te digo. Yo creo, bueno, yo valiéndome un poco aquí como pondría un concepto medio gramsciano que del surgimiento de un bloque histórico, de una totalidad revolucionaria, eh, a partir del 18 de octubre. Yo creo que, claro, estamos en ese proceso de emerger un bloque contrahegemónico al cual el referente político tiene que transitar, inevitablemente. Inevitablemente, si no va a ser parte de la historia. Quizás los partidos pueden tener el nombre que puedan tener, mientras sean expresión de un grupo de un grupo o de una clase en particular. Eh, yo creo en ese sentido que es inevitable en este periodo eh, que efectivamente tiene que surgir ese polo. Y si tú me lo dices a mí, yo creo que inevitablemente eh, tienen que estar dándose debates constantes, tiene que haber una superación también de los errores anteriores, eh, tiene que haber una elaboración conjunta, tiene que haber un congreso, en el fondo, es congreso de, que se llame, que se convoque efectivamente en sintonía con ellos. No se me ocurre específicamente de qué manera darle a ese atolladero quebradero de cabeza que en realidad, pero también tiene que ser un referente político de nuevo tipo. Uno también tiene que dejar de quizás dar cabida a otros espacios, sectores también del ala de izquierda, no sé. Entonces, en ese debate, o otra forma de desarrollo más allá del proceso particular, porque los partidos políticos responden a coyuntura o sea, no a coyuntura, a procesos históricos determinados. Y en ese sentido yo creo que tiene que existir la lectura política y que existe, yo creo, y esperar que nos pongamos de acuerdo, que veamos la altura de mira y ir hacia adelante una política autónoma de la clase trabajadora. No sé si, no sé si explico bien. No, sí, sí, está claro, Miguel. Sí, sí. Particularmente, bueno, sí es verdad que me parece que cualquier proceso político, evidentemente la crisis de dirección, Trotsky señalaba correctamente que la crisis de la humanidad se sintetiza en la crisis de dirección del proletariado, ¿no? Y esto tiene una vigencia realmente muy fuerte. De la misma manera que socialismo barbarie. Entonces, resolver esto para no caer en un proceso de barbarie, me parece que es necesario llevar adelante ese doloroso proceso de construcción de una herramienta política que nos ayude. Sí creo, la verdad que estoy convencido de que las tareas de los revolucionarios para Chile implica cómo ayudar a generar esa idea de poder obrero, ¿no? En términos de masa y de frente único que vos señalás, ¿no? Estando justamente con las masas, que evidentemente de ahí también
puede surgir elementos jóvenes o no tan jóvenes que estén interesados y que quieran abrazar las ideas revolucionarias, ¿no? El marxismo revolucionario. Entonces, en ese sentido, creo que sí quiero expresarlo como una posición de nuestra corriente, que nos parece fundamental sacar las conclusiones más generales de todo este proceso último. Por supuesto, más atrás de octubre también, ¿no? Todo el proceso digamos, de sostén de la dictadura pinochetista, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí es importante para dar un corte temporal, tomar el 18 de octubre, me parece que es muy interesante en el sentido de sacar estas conclusiones y unificarse a partir de esto, ¿no? Me parece que es necesario como para poder establecer realmente una suerte de polo que por supuesto que implica un debate fraterno, un debate leal entre compañeros y compañeras, que podamos llevar adelante esta tarea tan formidable, ¿no? Y necesaria sobre todo. La construcción de un partido revolucionario que hoy no está construido, ¿no? Entonces, o en todo caso, los sectores más, o los partidos más grandes, si se quiere, o las corrientes que tienen un peso más o menos importante, son apenas tendencias dentro del movimiento revolucionario a nivel mundial, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una tarea que tenemos por delante. Y bueno, esto. No sé si te interesa o querés decir, ¿hay algún tipo de convocatoria? Algo sobre la revista Octubre, que vos sos parte, algo de la asamblea, ¿querés decir algo? Invito también a los compañeros y compañeras que nos están escuchando que puedan formular preguntas para Miguel. Y bueno, Miguel, te doy la palabra. No, solamente agradecer, un saludo también a la gente que, bueno, que se dio el tiempo de escucharnos un poco para interiorizarse lo que está ocurriendo más o menos en Chile y, bueno, espero haber sido de utilidad en ese sentido, haber más o menos explicado, bajado un poco más los temas que nos urgen acá el día de hoy y también decir que nosotros con los compañeros de la revista El Porteño, eh, queremos realizar una campaña de colaboración para las ollas comunes, que nos estamos viendo en realidad la logística de cómo desarrollarla a través de, bueno, de nuestra revista, ponerla a disposición para recolectar fondos y ir en ayuda a través de la vinculación política que tenemos con estos sectores eh, de la clase trabajadora chilena y de los pobladores y de los trabajadores. Eso Bien. quería decir nomás. ¿Y esa plataforma, tienen idea cómo la van a llevar adelante? ¿Está más diseñada ya? Estamos desarrollando la logística con el compañero porteño, pero le haremos llegar inmediatamente apenas lo tengamos, todo esquematizado, bien definido y la plataforma dispuesta ahí para que si pueden realizar donaciones en un momento futuro, cuando ya esté desarrollada. Eso quería aportar, no agregar. Bien, bien, bien. Bueno, por supuesto, vamos a hacer todo lo posible también para, digamos, agitar, propagandizar esta charla. Y bueno, si te parece bien, nos tomamos unos minutos para ver si algún compañero quiere escribir, o alguna compañera quiere escribir. Dale nomás. Eh, ¿Te parece? Sí, dale nomás. Dale. Yo voy a tomar unos segundos, sí, voy a utilizar esta charla, Miguel, para invitar a la gente que nos están escuchando o posiblemente a los compañeros y compañeras que tal vez nos escuchen más luego a ser parte de la corriente marxista internacional. En los días 25 y 28 de julio
Estamos haciendo una invitación, está la Escuela Mundial de la Corriente Marxista Internacional, y por supuesto que están todos invitados, invitadas, de los que quieran participar. Miguel, por supuesto, te hago extensivo a vos y a la revista también. Después te paso la propaganda, pero está en la página web de la Corriente, para aquellos y aquellas que quieran entrar en esta fecha. Son 4 días y realmente es una escuela de formación que va a ser muy importante y que van a asistir muchos participantes de todo el mundo, ¿no? Y entonces eso creo que amerita realmente eh, un esfuerzo por parte de la CMI, y bueno, que hay que aprovecharlo a lo máximo, ¿no? Más en este momento, fundamentalmente, en donde realmente miremos por donde miremos, el capitalismo no da respuesta este, a nada. Y por otro lado, bueno, aquellos que quieran participar de la corriente socialista militante, por supuesto, si ingresan a la web, pueden contactarse con nosotros. Te robé, te robé una parte, Miguel, de la charla. Acá Ya, Carlos Hernán, Serpa. ¿Qué diferencia observa Miguel entre las organizaciones populares de Valparaíso con respecto a Santiago y otras ciudades? Primer pregunta. ¿Hay alguna particularidad en la historia reciente del puerto? Segunda pregunta. ¿Y cómo ve la actualidad del alcalde Sharp desde el octubre y durante la pandemia? Te repito la primera, así vamos. sí, eh, vamos por parte. Están muy sí, buenas las preguntas. dale, dale. Te digo la primera. Eh, Gracias, Carlos. ¿Qué diferencia observa Miguel entre las organizaciones populares de Valparaíso con respecto a Santiago y otras ciudades? Bueno, Valparaíso tiene una historia particular en ese sentido. Valparaíso es víctima de catástrofes, incendios periódicamente. Entonces, bajo esa misma consigna, es una ciudad bastante, ¿cómo decirlo?, destinada o preparada a lo orgánico. Es decir, desarrolla muchas organizaciones que van constantemente a la colaboración de esos sucesos. Eh, por lo tanto, está mucho más organizada que el resto de la ciudad, que las otras ciudades, como tú de Santiago, etcétera. También hay una cultura. Oye, ¿me esperan un segundo? ¿Me puedes esperar un segundito, Ángel? Sí, sí, cómo no. Ya. Problema, se nos fue el panelista. Escucha, disculpa que No, no pasa estaba. nada. Bueno, como retomaba, que tiene una cultura organizativa distinta a la de Santiago. Eh, Santiago, al ser más grande, también es más difuso, es distinto. Eh, También hay mucho dejo también del asambleísmo. Valparaíso es muy asambleísta, tiene esos problemas también desde el punto de vista orgánico, pero claro, hay mucha organización territorial, popular, etcétera, justamente por sus condiciones históricas y geográficas. Eso podría. Y en lo político, claro, es similar, pero hay mucho más aguante orgánico. Bien. Y la segunda pregunta que dice Carlos, que te hace, ¿hay alguna particularidad en la historia reciente del puerto? Mm, Hay muchas particularidades. Yo creo que lo que marca en Valparaíso un auge, un alza de la lucha de clases, lo que nos fue como visorar un poco lo que venía a ocurrir fue el paro portuario del, si no me equivoco, el 2018 o 2017, no recuerdo bien. Pero fue un suceso que viene a marcar, yo creo que, o viene a demostrar un auge de la lucha de clase a nivel país. Y eso particularmente ocurrió en Valparaíso. Fueron jornadas extenuantes de lucha de los portuarios, con un apoyo completo a la ciudad.
yo me acuerdo de hecho la última marcha que hubo, que fue para celebrar el triunfo, entre comillas, porque no fue un triunfo como tal, de los portuarios, fue una marcha encabezada por el proletariado local acá, que convocó tras de sí a estudiantes, pobladores, etcétera. Yo creo que eso marca un hito que viene a acelerar el proceso en Chile. Fue una lucha igual que vino a marcar la ciudad. Fueron jornadas completas que se tomó el sector de, de Rasuri, de la Plaza Chaurren, donde estaba, ¿cómo se llaman los lugares de trabajo, los sindicatos portuarios. Fue espectacular. Yo creo que fue un hito hermoso que se recuerda. Bien. Carlos apunta que fue en diciembre del 2018. Venga, en diciembre de 2018. Yo me acuerdo que estaba. Sí, fue. No me acuerdo Después bien. bueno, la tercera pregunta, ¿cómo ve la actitud del alcalde Sharp desde el octubre y durante la pandemia? Uf, el alcalde Char, yo creo que se caracteriza por tener una clase de retórica de izquierda que no deja de ser más que retórica. Eh, en ese sentido, claro, lo que a él le sirve para ganar capital político en una ciudad que es mayoritariamente izquierda, es hablar de izquierda, pero en el fondo, en la práctica, en sus acciones, no desarrolla una política de izquierda. Pues hoy en día tenemos un plan, ponte tú, de confinamiento comunitario, en donde no se le ha preguntado a las organizaciones comunitarias o a las organizaciones sociales efectivamente cómo llevar a cabo ese plan. Es decir, ha sido netamente retórica, pero en la práctica no se desarrolla nada. Bueno, recordar que el alcalde, para ponerlo en contexto, en Argentina, el alcalde Char es miembro del Frente Amplio, con lo que Ujú. hacemos el link con el Frente Amplio Uruguayo, con el Podemos español, pertenece a una rama del, del mundo reformista, socialdemócrata, y claro, ha tenido actitudes que han sido bastante decentes. También por otro lado, en el sentido de no sumarse al acuerdo por la democracia, ¿no? Etcétera, ese. Pero en las acciones tenemos problemas, ponte tú, también en la municipalidad con los sindicatos de trabajadores, malos tratos, temas de acoso sexual dentro de la municipalidad, temas de acoso laboral dentro de la municipalidad. Tiene sí, lo que tiene Ángel, tiene un muy buen aparato de comunicaciones dentro del municipio. Yo creo que Bien, por Facebook, por eso le va bien. bien, bien. Miguel, hay otra pregunta de otro compañero que dice, ¿cuál es la situación del movimiento estudiantil en Chile? Situación del movimiento estudiantil. Bueno, desde el 2011, que fue el gran movimiento estudiantil, eso permitió el surgimiento de una bancada estudiantil y de un proyecto político que también fue el del Frente Amplio, que cooptó las dirigencias estudiantiles a nivel universitario. Es el movimiento a nivel universitario, sigue en manos de esos sectores. eh, no ha dado el ancho las batallas que se han dado últimamente. Si bien hay paros, toma, efectivamente, anteriormente el movimiento estudiantil tomaba un papel de vanguardia, o sea, el movimiento universitario de vanguardia en ese sentido. Distinto es el caso del movimiento estudiantil secundario. Tuvimos acciones ejemplares de los secundarios que nosotros también lo hacíamos o hacíamos o pensábamos que eran sectores pensamos, yo creo que son sectores de vanguardia, que fue el caso de la ACE, que es una asociación de estudiantes secundarios, que hicieron un boicot a la prueba de selección universitaria. No sé lo que sería ya en Argentina si dan prueba para entrar a la universidad. ¿No? Hicieron un boicot en pleno octubre, campañas continuas contra el gobierno Piñera. Eh, eh, Recorrieron todo Chile con una posición bastante de izquierda, bastante avanzada, a diferencia de lo que fue el movimiento universitario, captado justamente por estas dirigencias del Frente Amplio o del Partido Comunista. Bien, bien, bien. Pero también, digamos que cuando explota el 18 de octubre, te lo planteo yo, ¿qué papel jugaron aparte de los secundarios?
hubo un proceso de acompañamiento o fundamentalmente después de los secundarios como detonante fue, digamos, se expandió fundamentalmente al pueblo? Se expandió fundamentalmente al pueblo, hubo un proceso de acompañamiento posterior del mundo universitario. Hubieron tomas, efectivamente, hubieron paralizaciones, eh, pero no hubo o sea, no hubo una actividad mayor posterior a eso. Sí, hubo un acompañamiento, eso es innegable. Pero claro, uno esperaría una postura política más activa, que en ese Más caso sí la radical. tuvieron más radical, que la tuvieron los secundarios. Esto fue un acompañamiento, es como el bife y la ensalada. La ensalada fueron los universitarios. Bien, bien. Y otra pregunta, por lo menos mi última pregunta que me quedó dando vuelta. Me voy otra vez al proceso de octubre hasta ahora. El papel de la primera línea y de la violencia. ¿Qué consideraciones te trae? Yo creo que es una expresión del pueblo chileno, en realidad, de la expresión de rabia, una expresión de descontento, una expresión política también. Eh, la otra vez me acuerdo que vinieron unas personas de Francia que querían venir a dejarle dinero a la primera línea, etcétera. Pero es una expresión inorgánica de la frustración, de la rabia del pueblo chileno. Es una expresión icónica de resistencia, de lucha, eh, y de lo que está dispuesto a llegar el pueblo chileno por conseguir su libertad, en realidad. Eh, Mm, a eso hay que ponerle cabeza, a eso hay que ponerle organización, a eso hay que ponerle estructura, a eso hay que ponerle seriedad. bien, Eso. bien, está claro. Hay una última pregunta de la compañera Ariere que dice, ¿cuáles son las perspectivas de lucha para el próximo periodo? Uh, las perspectivas de lucha. Aprovechá que te están exprimiendo. Yo creo que las perspectivas de lucha del pueblo chileno, salida la pandemia, o dentro de la misma pandemia, si la olla a presión, como le llamamos la olla común, nosotros le llamamos la olla a presión, estalla, eh, es en primer momento volcarse a la lucha por la libertad, o sea, volcarse a la lucha contra el gobierno criminal de Piñera, volcarse a la lucha por mejores condiciones de vida, volcarse a la lucha por retomar la protesta, por retomar la iniciativa popular, por retomar un plan de lucha, por forjar un horizonte político y, bueno, a partir de eso, bueno, las alternativas están abiertas. Yo básicamente eh, es difícil plantearse no sé, un 1917 algo, en, en, ese sentido, porque tampoco tenemos en ese sentido la capacidad, yo creo, para conducir un proceso más bien de mayor peso. En ese sentido, conviene que si va a surgir un 1917, que tarde lo que más se pueda para que estemos mejor preparados, ¿no? Tanto políticamente como organizativamente. Pero sí me parece que hay experiencia, y esto tomo la pregunta de Daniele, porque me parece interesante, porque también fue una experiencia que llevaron adelante los trabajadores en Italia, en España, parte en Estados Unidos, que en Gran Bretaña hubo, digamos, barrios que se organizaron en función de el problema en aquel momento el debate en aquellos países era la producción esencial. Y bueno, fue la clase obrera que, tomando distancia, preservando la vida, tomando los resguardos necesarios en términos de los protocolos que se indicaban, pararon la producción y pusieron en pie la producción esencial y hubo casos de estas características. Digo, pienso que también esta idea de la mano férrea nuevamente de la moneda
con este personaje Piñera, que plantea una cuarentena cerrada, que plantea mezclada con el toque de queda, etcétera, etcétera, supone también, no lo digo para empujar a la enfermedad, ¿no? Al contagio y la posibilidad de perder la vida, pero sí en este proceso de debate como una de las tareas, qué es lo esencial, qué no, y que exprese esa necesidad del poder obrero, esa necesidad de dar pasos firmes en la independencia de clase, ¿no? Que esto que tanto señalaste vos en el recorrido de la charla, ¿no? Me parece que esto es interesante también como para tomarlo y en todo caso, si se materializa en el movimiento de masas, cómo se lo hace en términos de las demandas concretas en el presente chileno, ¿no? Eso me Sí, parece que está más que interesante, ¿no? Va, no sé sí. qué opinás, ¿te parece? Yo creo que, claro, implica como dices tú, en plantear las áreas que son esenciales para la vida, que son esenciales, eso lo ha demostrado la pandemia, lo que implica un control también de la producción. Bien, Entrar en esa batalla, entrar en esa lucha, eh, es un horizonte político que está ahí, que lo pone de relieve hoy en día la circunstancia, la coyuntura, y más allá de la coyuntura, la crisis general del capitalismo. bien, Entonces, me parece, y recojo tus palabras, yo creo que hay un horizonte de perspectiva no solo en Chile, sino mundial. Eh, y mundial en el sentido también de que esta crisis que nos hace retrotraer a los albores del capitalismo, en el sentido de quitar derechos, de pauperizar cada vez mayor las condiciones de vida, eh, debe también ir de la mano de un movimiento de la clase trabajadora fuerte, en simbiosis con una política autónoma de la clase trabajadora que claramente las condiciones históricas la están planteando y que el horizonte lo pone la historia misma en eso. ujú, bien. Hay que retomar el hilo conductor a su manera y con las particularidades del presente de los cordones industriales chilenos de la época de Allende, de la coordinadora de junio y julio del 75 acá en Argentina, que pusieron en debate quién gobernaba. Me parece Mm. que esto hay que recogerlo desde el punto de vista histórico y cómo lo podemos llevar, en todo caso, a lo mejor de nuestra clase, ¿no? Con una experiencia y las tareas que tenemos por delante. Es complicado en el caso, el caso chileno, que después de la revolución capitalista del 63 se desarmó totalmente la base productiva. Hoy en día los sectores productivos son muy pocos. Tenemos un sector terciario totalmente que abarca alrededor del 70% antes de la crisis. Eh, claro, anteriormente eso nosotros teníamos una base productiva de un Estado desarrollista, con todo el rollo keynesiano, pero claro, ahí pone de relevancia también el desarrollo de una base productiva. También hay un horizonte político en ese sentido. Bien, 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 bien. De todas formas, hay clase obrera en Chile, más allá de la pauperización que se ha dado en todos lados, ¿no? Y sobre todo en esta región, de un lado y del otro de la cordillera, y sobre todo sigue la producción del cobre y otro tipo de producciones sobre la base de desarrollar materias primas, ¿no? Que después se venden. Eso pasa acá como pasa en Argentina. Mm. Un mensaje a los trabajadores y jóvenes de Argentina. Te pedimos, Bueno, yo quisiera tomarme la oportunidad para decirle a la clase trabajadora o al mundo obrero en general que son circunstancias más o menos oscuras, pero cada circunstancia oscura también trae consigo su rayo de luz. Y su rayo de luz en este sentido lo viene poniendo eh, la posibilidad o la esperanza de que podamos construir un futuro juntos, en conjunto, de Latinoamérica y el mundo entero, un futuro socialista, un futuro eh, de la clase trabajadora. Y en ese sentido se han abierto las puertas en un periodo de lucha
que viene con su lado oscuro, como todo periodo de lucha, y a abrazarse al calor de la actualidad, abrazarse al calor de la lucha política, abrazarse en la unidad y ir para adelante, ir a la construcción de una nueva realidad, de un nuevo futuro, que bueno, no tenemos nada más que perder que en realidad nuestras cadenas. Bien. Bueno, no hay más preguntas, Miguel. En esta ocasión estuvimos con Miguel Rodríguez, integrante de la revista Octubre y parte de las asambleas de Cordón Vecinal Siete Cerros. Y bueno, te agradecemos muchísimo. Me comprometí a decir esto, que los chilenos tienen que escuchar más al Indio Solari y a los redonditos de Ricota. Ya está, ya cumplí con lo que tenía que decir. Este, nada, es un chiste interno acá. No Che, son buenos los redonditos, son buenos. A mí me gustan. sí, más vale que sí. Vale. Vamos al indio, vamos al indio. Eh, Me gustaba más 2 minutos, sí, y Flema. Tuve un pasado medio nihilista en esa, medio punky, pero me gustan los redonditos igual. bien, bien. Bueno, Miguel, un abrazo a la distancia. Realmente fue muy grato estar contigo. Y bueno, nos mantenemos en contacto y por supuesto, este, por supuesto que vamos a seguir debatiendo, intercambiando ideas en la construcción, esto que señalás, ¿no? La idea y que estamos de acuerdo en esa tarea de poner en pie el Partido de la Revolución Mundial. Poner en pie el Partido Socialista de la Revolución Mundial. Te dejo un abrazo y nos estamos viendo. Un gusto, compañero, que estén bien. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Cumplí con lo que tenía que decir.